Del lado derecho podrás observar una casona de color rosado del siglo XVII, donde se encuentra el famoso Café de Tacuba. Desde su fundación en 1912, ofrece uno de los menús mexicanos con más tradición en la ciudad. En el México moderno, es reconocido por ser fuente de inspiración para el nombre de un popular grupo de rock mexicano. A la izquierda, podemos ver el Palacio de Minería, obra maestra de Manuel Tolzá, construida en 1813 para ser sede de la Escuela de Minería. Es considerada una obra maestra de la arquitectura neoclásica. En la derecha, encontramos el Museo Nacional de Arte, obra de Silvio Conti, y construido en la época del Porfiriato como sede del Palacio de Comunicaciones. Desde 1982, es un museo que ofrece un recorrido por el arte mexicano desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX. En la entrada se puede admirar la estatua del Caballito, considerada la segunda estatua de bronce más grande del mundo, a principios del siglo XX. Su estilo es único e imponente, ya que combina diferentes corrientes arquitectónicas, evocando así los palacios renacentistas italianos. Al frente del lado izquierdo, observamos la parte posterior del Palacio de Bellas Artes. Este es uno de los pocos edificios en el mundo en el que se pueden apreciar hermosos detalles en sus cuatro lados. Conformada por dos iglesias coloniales, el Museo Franz Mayer y el Museo de la Estampa. Se distingue el Museo Franz Mayer por su construcción rojiza. En él se cuenta con el acervo de artes decorativas más importantes de México, que surgió a partir de la donación de la colección privada que hizo el alemán Franz Mayer a México. Dentro de la plaza también se encuentra el Museo Nacional de la Estampa, fundado en 1986. Cuenta con más de la del mexicano José Guadalupe Posada, creador de la mundialmente reconocida Catrina. Se encuentra el Hotel Cortés, el cual ha sido posada desde hace casi 4 siglos. Se dice que aquí nació el reconocido cómico mexicano Tintán. Se ubica el Templo de San Hipólito. Fue la primera capilla española en la Nueva España y actualmente es el segundo recinto religioso más importante de la ciudad después de la Basílica de Guadalupe. También se le conoce como el Templo de San Judas, debido a que en su interior se encuentra la imagen más venerada de este santo, considerado el santo milagroso de las causas perdidas. Un dato importante. Estamos entrando al Paseo de la Reforma. La estatua de color amarillo que observamos al frente se llama El Caballito, obra del mexicano Enrique Carvajal. Esta escultura es un ejemplo del arte contemporáneo mexicano, la cual suplió a la estatua de bronce del mismo nombre, que ahora se encuentra en la entrada del Museo Nacional de Arte. A la derecha encontramos el edificio de la Lotería Nacional. Su construcción es de estilo Art Deco y fue inaugurado en 1945.
Estamos llegando al Monumento a la Revolución. Fue edificado usando la estructura de lo que sería el Palacio Legislativo, pero el estallido de la Revolución Mexicana frenó su construcción. En 1938 se edificó este monumento, que se ha convertido en un emblema nacional de la lucha revolucionaria mexicana. Su diseño arquitectónico remite a las construcciones prehispánicas, pero siguiendo el diseño Art Deco propio de su época. Dentro de sus columnas existe un mausoleo con los restos de algunos héroes nacionales como Venustiano Carranza, Pancho Villa, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas. Actualmente es sede del Museo de la Revolución Mexicana y junto con la renovación de la plaza fue instalado un elevador que llega a la punta de la cúpula para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. A la derecha, observamos el edificio Frontón México, antigua joya de la élite deportiva del país y gran ejemplo del estilo Art Deco mexicano. Inaugurado en 1929, fue sede de importantes torneos internacionales, incluyendo las Olimpiadas de 1968. Su primer dueño fue Antonio Cosío Ariño, quien también lo fuera de la monumental Plaza de Toros México. El nuevo edificio de la Cámara de Senadores, uno de los más modernos y tecnológicos de México. Fue inaugurado en abril de 2011. Se dice que su construcción ascendió a más de 200 millones de dólares. Su sistema de votaciones solo se iguala al de la ONU. Frente a nosotros, observamos el monumento dedicado a Cuauhtémoc, último gobernante azteca. Se encuentra en posición de victoria, ya que es recordado por defender con valentía a su imperio. En el pedestal se observa la leyenda del tormento que vivió a manos de Hernán Cortés, cuando éste le quemó los pies con aceite hirviendo para obligarlo a confesar dónde estaba el tesoro de la Reforma, una de las avenidas más importantes y bellas de la Ciudad de México, así como una de las más famosas del mundo. Tiene un gran significado cultural debido a su historia y a los hermosos monumentos que se encuentran en ella. Mide alrededor de 12 kilómetros de longitud y está conformada por hoteles de categoría mundial y oficinas de los principales grupos financieros de México y América Latina, así como algunos de los edificios más representativos de la ciudad. Actualmente está en constante cambio, por lo que no es de sorprenderse observar la construcción de modernos edificios y comercios. También es común ver en el Paseo de las Reformas pacíficas que toman esta avenida como vía para llegar al Zócalo.
por lo que en algunas ocasiones está cerrada al tránsito vehicular y acompañado de una cúpula de cristal, observamos el edificio sede de la Bolsa Mexicana de Valores, eje neurálgico de la economía mexicana. La vida bursátil de este país tiene sus inicios en 1880 y actualmente está en búsqueda de su posicionamiento mundial. A la derecha se encuentra la Embajada de Estados Unidos de América. Al frente observamos el Monumento a la Independencia, conocido popularmente como El Ángel. Fue inaugurado en 1910 por Porfirio Díaz para conmemorar el centenario de la independencia de México y recordar el momento histórico que liberó al país del yugo de los españoles, dándole origen a la nación que hoy conocemos. En sentido estricto, la figura representa una victoria alada, pero nosotros la conocemos como el Ángel de la Independencia. La columna mide 42 metros y sostiene la victoria, una escultura hueca de bronce revestida con hoja de oro de 24 quilates. En las esquinas de la base del monumento se encuentran 4 esculturas femeninas que representan la paz, la ley, la justicia y la guerra. Al interior del monumento están las urnas donde reposan los restos de algunos héroes de la patria. En la actualidad, el Ángel es un ícono de la Ciudad de México, donde no puede faltar la foto del recuerdo para 15 años, bodas y graduaciones. También se ha convertido en un punto obligado de reunión para celebraciones de cualquier tipo de triunfo nacional que se obtenga en el deporte. The flower market we were looking at. Oh, orchids. Kill one so I could kill it. Nos encontramos frente a la fuente, la flechadora de la Estrella del Norte, popularmente conocida como la Diana Cazadora. La escultura fue realizada en 1942 por el escultor Juan Olaguibel. Un dato curioso es que hasta 50 años después de su creación, se supo la identidad de la mujer que posó para el escultor. Ella era una secretaria de Petróleos Mexicanos llamada Elvia Martínez. En los años 60 se le consideró una escultura impúdica y le fue soldada una especie de falda de metal, la cual vistió por 25 años. Hoy en día descansa tranquila como un hermoso emblema más de la Ciudad de México. Conjunto de edificios más altos de la Ciudad de México, señal indudable de que estamos en una gran metrópoli. De lado derecho se encuentra la Torre Reforma. Hoy en día, este precioso edificio es el más alto de la ciudad, con 246.4 metros de altura y 57 pisos. Es de los pocos construidos con bajo impacto en el entorno, dotado con sistemas de ahorro de energía y agua. Una verdadera joya arquitectónica. Enseguida podemos ver la Torre Mayor, edificio con una altura de 225 metros y 55 pisos. Es considerado uno de los rascacielos más resistentes del mundo y el de más tolerancia sísmica a nivel mundial, ya que puede soportar hasta un temblor de 9.5 grados de la escala de Richter. Del lado izquierdo, observamos la torre BBVA Bancomer. Cuenta con más de 237 metros de altura y 50 pisos. Este imponente edificio corporativo cuenta con alta tecnología, protección solar para el ahorro de energía y hermosos jardines verticales. Museo de Arte Moderno, inaugurado en 1964. Es obra de Pedro Ramírez Vázquez en conjunto con otros arquitectos, y su misión es promover y consolidar el arte contemporáneo mexicano. Cuenta con 2 edificios, además de amplios jardines para exposiciones al aire libre.
La zona de Chapultepec forma parte de la vida de los mexicanos desde la época prehispánica. Su nombre viene del náhuatl y significa Cerro de los Chapulines. Esta era la zona de recreo y meditación del emperador azteca Moctezuma, quien, entre otras cosas, creó un acueducto que transportaba agua desde los manantiales del cerro hasta la Gran Tenochtitlán, actual centro de la ciudad. La zona era sagrada y estaba adornada con glifos y motivos prehispánicos, un verdadero ejemplo de arquitectura del paisaje. Durante la época novohispana, se construyó el castillo que descansa sobre la punta del cerro junto a novedosos jardines, convirtiéndose así en un bello lugar de descanso. En el siglo XX, se inauguran en la zona museos. Forma tiene sus orígenes durante el Segundo Imperio Mexicano, en el año de 1864, cuando Maximiliano de Habsburgo gobernaba en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, siendo su residencia imperial el Castillo de Chapultepec. La distancia entre estos dos recintos impuso la necesidad de construir una vialidad que facilitara su trayecto y que igualara el estilo de vida que antes llevaba en Europa. Esta necesidad también fue impuesta por su esposa, la emperatriz Carlota, quien gustaba de verlo llegar pronto a casa. En sus inicios, la avenida fue llamada Paseo de la Emperatriz y pasó por varios mandatos, épocas, transformaciones y nombres, hasta tomar el que hoy conocemos como Paseo de la Reforma, el cual fue dado en 1872 tras la promulgación de las leyes de reforma. Durante el siglo XX, se transformó en uno de los principales ejes de la vialidad de la Ciudad de México, comunicando desde la zona de Lomas de Chapultepec hasta la Villa de Guadalupe. Actualmente, el Paseo de la Reforma cuenta con una longitud de 14.9 kilómetros en el tramo comprendido entre Avenida Constituyentes y la Avenida Manuel González, y sigue siendo una de las vialidades más hermosas de nuestra ciudad. También conocidos como aztecas, fueron los fundadores de la Gran Tenochtitlán. Esta civilización fue la última en Mesoamérica en condensar una compleja tradición religiosa, militar, cultural, cosmológica, astronómica y filosófica que desarrolló a través de muchos siglos. La leyenda más famosa sobre ellos es el mito de su fundación, que narra cómo llegaron al hoy Valle de México. Son llamados aztecas porque provenían de la tierra de Aztlán, un lugar místico, cuya ubicación sigue resultando un misterio, convirtiéndose en la Atlántida mesoamericana. Los mexicas o aztecas salieron de Aztlán por orden de su dios Huitzilopochtli, buscando una señal para asentar su poderoso imperio. La señal era un águila posada sobre un nopal, devorando a una serpiente. La profecía la vieron cumplida en un pequeño islote sobre el lago de Texcoco en 1325, fecha en que se fundó la Gran Tenochtitlán. En su esplendor, el imperio azteca tenía alrededor de 300,000 habitantes, lo que le hacía tener una población más grande que cualquier ciudad europea en ese momento. La mexicana y sus tradiciones son el reflejo de la riqueza histórica de un país nacido del encuentro de dos mundos, el europeo y el indígena. Una de las fechas más importantes en México es el 12 de diciembre, día en que se celebra el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe. En esta fecha, pero del año 1531, se cuenta que la Virgen se le apareció por última vez al indígena Juan Diego, marcando con esto el sincretismo entre la religión mexica y la religión española. Hasta la fecha, es una de las celebraciones más grandes en México, donde millones de peregrinos viajan a la Basílica de Guadalupe a visitar a la Virgen. Otra fecha importante es el Día de Muertos. Se celebra el 1 y 2 de noviembre. En esta fecha, todo el país se colorea de amarillo, morado y rosa.
Las casas se adornan con papel picado y se ponen ofrendas para celebrar la llegada de los muertos. El día 1 se recibe el alma de los niños y el día 2 la de los adultos. Esta celebración es una forma de convivir y entender la muerte. Las ofrendas son un tributo al alma que se ha despedido de este mundo. Es una de las celebraciones más pintorescas e interesantes de México. Otras fiestas importantes son: En la Ciudad de México se ha puesto en marcha una enorme estrategia verde por parte del gobierno para convertir la ciudad en un ejemplo de renovación y desarrollo sustentable. Uno de esos programas es la Ecobici, la cual es un sistema de transporte individual, urbano, rápido, novedoso y ecológico. Puedes contratar el servicio a un bajo costo y pasear en bicicleta por muchos lugares de la ciudad. Se han implementado también programas de recolección de basura, separación de residuos orgánicos, sistema para reducir la circulación de autos, entre muchos otros programas en beneficio de la calidad de vida de sus habitantes.